Bueno, muy bien. Vamos a ir encarando la última parte de la composición de esta familia de izquierda. Bueno, dejamos para el final, para que quede más claro, la del Partido Socialista. El Partido Socialista, digamos, contrariamente a los anarquistas, que siguen la línea Proudhon, Bakunin, Kropotkin, y la del sindicalismo revolucionario, que siguen la línea de Sorel, en el caso de los socialistas, estarían enrolados en el núcleo fundamental que podemos llamar marxista. De ese núcleo después vamos a tener tanto al Partido Socialista Argentino como al Partido Comunista Argentino. Bien, esta teoría, el marxismo es una de las que participa de la primera internacional socialista, de la segunda internacional socialista, identificándose como, llamémoslo, marxismo marciano. Es decir, el marxismo en el cual todavía la palabra de Marx dependía de su teoría, de sus anticipaciones, y no de realidades fundadas a partir de la interpretación de sus textos y de su acción programática, pero llevadas a cabo por una reinterpretación. El caso concreto puede ser, a la muerte de Marx, la que realizan los alemanes, Kautsky, Rosa Luxemburgo y Lenin. Y después, eventualmente, en el grupo de los bolcheviques, claramente el grupo que lo acompaña, Plejane, después Stalin, y Trotsky, que era un menchevique, pero que finalmente, en la emergencia de la revolución, se une o converge con la línea leninista. Entonces, digo, para poner la línea completa, tenemos a Marx actuando en la primera interna socialista, la segunda internacional socialista, donde queda el legado marxista, digamos, en manos de Engels, de Kautsky, y finalmente con el resultado del triunfo de la vanguardia del partido bolchevique y el triunfo del leninismo, lo que podemos llamar marxismo-leninista, que es en todo caso el que funda la Unión Soviética, y entonces podemos hablar a partir de ahí del marxismo soviético como una línea fundadora que tiene en su interior el componente nacional imperialista del Estado ruso, que se convierte en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al interior de la Unión Soviética estalla, en el proceso de la muerte de Lenin, una herencia disputada por Stalin y por Trotsky. Entonces ahí tenemos la bifurcación del marxismo estalinista, que se reconoce marxista-leninista y finalmente estalinista, pero que en el plano de la práctica política, de la acción, va a degenerar en un catecismo, en una simplificación nacionalizada de ese internacionalismo. Dicho de otra manera, la revolución ya no funciona en el plano de la lucha universal, mundial, contra los explotadores, sino que trata de consolidar y de ampliarse desde la fundación de la Unión Soviética, colectando partidos hermanos como filiales en el resto del planeta, que finalmente van a actuar de consuno con la dirección de este partido y de esta unión internacional dirigida por Moscú. Eso de alguna manera lo llamamos estalinismo. Y finalmente, la lucha entre Joseph Stalin y Trotsky, que estalla unos años después de la muerte de Lenin, con la persecución y demás, desarrolla el marxismo trotskista, que sería un marxismo leninista, pero anti-estalinista. Es decir, aparece ahí una corriente que dice el marxismo
está negado, degenerado, reinterpretado en términos nacionales y antidemocráticos, etcétera, etcétera, en manos de Stalin, y entonces hablamos del trotskismo como un anti-estalinismo. Bien, todo esto que les digo no es para invadir la esfera de la historia mundial, sino como elemento necesario para desarrollar esta argumentación. Entonces, esta es la principal familia. Vamos a ver cómo se desarrolla en la Argentina. En la Argentina, el primer representante de lo que podemos llamar el marxismo, no representante en términos cabales, no vamos a hacer una discusión acá sobre filosofía política, ni siquiera ideológica, vamos a tratar de ponerlo en el marco de los programas y la acción dentro del sistema político y de la lucha concreta y de los colectivos. El colectivo que se funda es el Partido Socialista. Bueno, ¿cuándo comienza este Partido Socialista? En 1871, Raymond Williard en la Argentina es el representante de la Primera Internacional. Junto con el padre de Alicia Moró de Justo, Alicia Moró, tienen este núcleo que por otro lado después se va a fundir en el desarrollo de esta Primera Internacional, de la temática en la Argentina de la Primera Internacional, que podríamos sintetizar como primera conformación de un núcleo intelectual político respecto de la necesidad de lucha contra un capitalismo en crisis. Siguiendo a Marx, sería no solo la fundación de una unión o una confederación de sindicatos nacionales en una sola filial, sino además la fundación de partidos políticos que lideren el proceso de conciencia de los trabajadores, conversión de eso en una vanguardia del proletariado que finalmente tome el poder por vías violentas. Entonces, el marxismo plantea una acción revolucionaria frente a los evolucionistas. Acá vamos a hablar. Hasta acá lo que acabo de detallar es el marxismo en términos de la teoría revolucionaria. En el mundo de la teoría revolucionaria, digamos, logra resultados en la revolución bolchevique, la revolución maoísta, en el sudeste asiático, digamos, genera algunos núcleos. Uno podría decir que Camboya, Vietnam, Corea, digamos, tienen estos elementos. Finalmente, tardíamente en el Caribe latinoamericano, específicamente en Cuba, después del camino inicial de los revolucionarios, va cobrando la revolución cubana un carácter marxista, distinto al asiático y distinto al ruso, digamos. Ahí vamos a tener claramente un leninismo, estalinismo, trotskismo frente a un maoísmo, frente a un castrismo o a un guevarismo castrismo. Distintos enclaves históricos para establecer la convergencia de esta teoría en el marco de una lucha política en distintas también enclaves económicos y en distintas estructuras sociales que determinan estas dinámicas políticas, ¿no? Muy bien. Frente a este escenario de luchas revolucionarias que entienden que tiene que haber una vanguardia, con lo cual ahí hay un proceso de, digamos, de promoción de una acción política acelerada por sobre la masa de los trabajadores conducidos y organizados. Frente a esto, nace en la Segunda Internacional claramente una línea que podemos llamar evolucionista, de un marxismo que interpreta las razones del clasismo, la crisis del capitalismo, pero entiende que las condiciones objetivas de la crisis del capitalismo deben ser, como tal,
objetivamente cumplidas. Es decir, estas crisis, por un lado, necesitan que los medios de producción y las líneas de desarrollo de máxima extracción de plusvalía de los medios de producción y de las relaciones sociales de producción llegue a su fin, determinando en ese enclave la acción de el sistema de avance de conciencia de los trabajadores en su formato político. Esto en primera instancia abriría todo un debate respecto de la dialéctica marxista, es decir, en qué términos podemos abogar la teoría de la revolución en el marxismo. Es para otra discusión, no para esta. Lo que está claro que en la vía de los hechos, unos avanzaban sobre la necesidad de la revolución y lo que hacían era armarse o ver las condiciones para generar las crisis en las que actuar y enfrentarse a las Fuerzas Armadas que defendían el Estado, por ejemplo, en el caso del zarismo, y en otros casos lo que se empezaba a conformar era una línea de reformismo, es decir, pensando en que la revolución era posible de conseguir, es decir, los obreros iban a estar en el gobierno una vez que conformaran en modo pacífico el completamiento de la conciencia de su desarrollo como tales, como productores, enfrentando a las clases explotadoras, y para esto se daba un ciclo, reitero, que no abogaba por la violencia directamente. Bueno, en este plano hay una serie de debates respecto de cuáles son las referencias que se podían tomar además de Marx. Es decir, en algunos casos, muchos de los hombres que actuaban en la interpretación de Marx o que debatían con Marx eran, al igual que Marx, fuertemente positivistas, pero a medida que este conjunto de hombres positivistas, muchos de ellos darwinistas también, van terminando su vida, digamos, son reinterpretados por otra corriente que claramente empiezan a ser antipositivistas y que empiezan a tener elementos que valoran desde la dialéctica hegeliana frente a algunos aspectos del marxismo al que critican. Es decir, hay un primer posicionamiento respecto de Marx en términos de si hay dialéctica, hay ciclos que deben cumplirse, y si hay voluntarismo para la acción política, la dialéctica no llegaría a finalizar su proceso, digamos. Trato de no ser oscuro, pero en fin. Volvamos a la cuestión. ¿Quiénes se enrolan en esta línea de evolucionistas o marxistas reformistas? Es decir, aquellos que por vías pacíficas intentan dar la lucha contra el capitalismo para transformar esa explotación en, digamos, en un proceso de logro de gobierno o participación en el gobierno de los trabajadores. Bien, aparece fundamentalmente Bernstein y como fundamento de algunos de estos grupos va a aparecer también Jean Jaurès y otros referentes. En Europa va a haber toda una línea de pensadores que a lo largo de la Primera Guerra y entre la Primera y Segunda Guerra se van a convertir después en pensadores marxistas europeos, occidentales. En muchos casos son llamados postmarxistas, porque en realidad lo que hacen es reinterpretar a Marx desde Occidente y no ya desde Moscú. El caso, de alguna manera más conocido, es el de Gramsci. El de Gramsci, después el de Sartre, después el de Althusser. Bien, toda esta línea de pensamiento, a la que se podría sumar, si ustedes quieren, la del sudeste, la del este europeo, con Lukács, Korsch y después la Escuela de Viena,
que digamos, piensa desde Estados Unidos, Adorno, Horkheimer, todo ese postmarxismo empieza a ver en la teoría marxista una cantidad de oscuridades. Por ejemplo, la teoría de la revolución, la teoría de un sistema político, empiezan a pensar en términos de partido y sistema, partido y Estado, y obviamente se conciben todos como críticos del formato de evolución que ha tenido el marxismo con el estalinismo. Algunas corrientes siguen siendo estalinistas, pero en definitiva lo que hay es un gran proceso de reinterpretación de Marx por otras vías, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, etc. Bien, pero ahí me adelanté demasiado. Volvamos a nuestro periodo. Bien, en Argentina, entonces, frente a estas dos corrientes, digamos, la marxista revolucionaria y, digamos, la marxista evolucionista, o que podemos llamar reformista, o después segunda internacional, es decir, la segunda internacional en donde debaten los revolucionarios Engels, Kautsky y Luxemburgo frente a Bernstein y otros que establecen una línea evolucionista, ese debate de la Segunda Internacional, después en Europa continúa como Segunda Internacional. Y se va a enfrentar después de los años 20 con la Tercera Internacional, que es en realidad la que funda la Unión Soviética y que en el fondo es una línea leninista-stalinista, es decir, interpretan la línea del marxismo como corriente revolucionaria y con su nueva Meca. La Meca es Moscú, es decir, es el centro de la irradiación del pensamiento revolucionario hasta la propia caída de la Unión Soviética, 1989-1991, todavía todos los partidos comunistas del planeta estaban ahí asociados en el Comintern, es decir, en la Unión Mundial de esa vertebración de la búsqueda del socialismo real o del comunismo con el liderazgo de Moscú. Bien, ahora sí, volvemos. En el plano 1871 en adelante tenemos este grupo que reporta y se escribe con Marx, con Engels, con Labriola, con otros. Junto a este grupo nacen en los años 80 varios círculos o clubs donde se reúnen hombres formados, generalmente profesionales, que finalmente fundan el Partido Socialista. Para ir redondeando, hay un círculo, un grupo francés, está obviamente el Club Borgward, donde está el ingeniero Lalliemand y otros. Hay un grupo, obviamente, este es el grupo alemán, aparecen otros clubes en la provincia de Buenos Aires, algunos en la capital. Los 5 principales centros se reúnen en la fundación del Partido Socialista entre el año 1895 y el año 1896. La figura del principal fundador es Juan B. Justo. Juan B. Justo es un médico, digamos, emparentado por líneas familiares con parte de la oligarquía, es decir, es primo de Agustín P. Justo. Y digamos que uno podría decir que en el caso de Juan B. Justo, su positivismo y su darwinismo, digamos, o su bioeconomicismo tiene un carácter liberal, es decir, su pensamiento no solo adhiere a la Segunda Internacional, es decir, es evolucionista, no revolucionario, sino que a Marx lo pone de alguna manera como parte de la cadena sucesiva de pensamiento económico después de Smith y después de los liberales, digamos. Pero francamente, digamos, en la doctrina, digamos, de Juan B. Justo,
uno podría decir, Marx, en su teoría de crisis del capitalismo, para estudiar el capitalismo y para generar su materialismo histórico, fundamenta la historia como una crisis sucesivas en la lucha de clases y de modo de producción o de estructuras de producción. Por lo tanto, hay en Marx, en el Capital, estudios respecto de en qué medida es progresivo o en qué medida la burguesía con el pensamiento liberal termina derrotando los resabios feudales del periodo anterior. Es decir, está claro que para algunas partes de sus textos, quienes quieran interpretar a Marx en alguna de sus partes, pueden decir que hay en Marx una ponderación del liberalismo como pensamiento económico, digamos así, de las regularidades del mercado. Y que en ese sentido eso conformaba frente a la estructura anterior un salto cualitativo en las luchas progresivas de los sistemas económicos. Esto es una cosa y otra es lo que propone Marx como teoría de la lucha por el poder del proletariado. Entonces, bien, en ese punto, Juan B. Justo, igual que muchos otros, toman a Marx, que viene a ser el continuador del pensamiento de Adam Smith, de David Ricardo, de Stuart Mill. Entonces, Marx estaría en esa línea. Bien. Por ende, Juan B. Justo se convierte en el fundador del Partido Socialista, que traduce a Marx, pero lo interpreta en este contexto, en forma evolutiva, desde su posición positivista y en este marco evolucionista de búsqueda pacífica de una organización de los trabajadores. En términos intelectuales, uno podría decir que Juan B. Justo terminó convirtiendo al marxismo en una especie de liberalismo de izquierda o de democracia liberal o de socialdemocracia, como decimos en la actualidad. Ahora, esto estaba planteado en los años 80, con lo cual tiene otro enclave histórico. Bien, en esa fundación del Partido Socialista acompañan a Juan B. Justo otros hombres que conocemos por otras vías, como Pairó, José Ingenieros. En uno de los clubes está también Leopoldo Lugones. Bueno, finalmente este Partido Socialista va a tener dos líneas de acción en la historia de los años 80 y en las décadas sucesivas. Una va a ser la acción sindical y otra la acción política, contrariamente al resto de la familia de la izquierda. La acción sindical va a estar planteada como una acción de representación de los trabajadores en la misma línea que acabo de plantear, es decir, buscando que el logro de la conciencia de los trabajadores esté de alguna manera en línea con una pedagogía civilizadora de los trabajadores. Es decir, los trabajadores deben convertirse mediante una acción racional en la salvación del mundo capitalista en su crisis, y para ello tienen que convertirse en agentes culturales de la democracia obrera. Bien, en este sentido, los sindicatos socialistas terminaron siendo los centros que se consolidaron, se conformaron dentro de los gremios que uno puede llamar aristocracia del trabajo. Es decir, sectores más formados, con mayor nivel de capacitación, y terminaron siendo, si ustedes quieren, digamos, de menor peso en la masa general de la acción sindical. Como dijimos en el módulo anterior, esto quedó en manos básicamente del anarquismo y después del sindicalismo. No obstante, la UGT, la Unión General de Trabajadores, va a tener una cantidad de gremios que van a estar dirigidos por los socialistas, y reitero, el socialismo va a seguir siendo
el que comande, el que lidere muchos gremios de la actividad por oficios en la Argentina, hasta la propia llegada del peronismo, que logra cooptar a varios de sus dirigentes y muchísimas partes del socialismo sindical. Entonces se van a trasvasar en esa acción reformista al aparato del sindicalismo de Estado peronista. Por otra vía, y aquí sí nos tenemos que detener un instante, el socialismo va a entender, tal como entendía Bernstein, porque Juan B. Justo es un discípulo de Bernstein, digamos, si bien también sigue a Jean Jaurès, entiende esta línea de logro del avance de los trabajadores en términos del poder a partir de un parlamentarismo y por ende de una acción política cifrada en la acción de reclutamiento, organización del aparato partidario con vía al sufragio. La legislación obrera va a ser uno de los elementos fundamentales que el Partido Socialista Argentino va a legar a la tradición histórica de la izquierda hasta la llegada del peronismo. En el proceso, digamos, de presentación de proyectos que va a tener el socialismo en el Parlamento, en las distintas etapas, hay obviamente toda una tradición de estudio, presentación y fracaso por obturación de, digamos, las representaciones burguesas o conservadoras que va a tener y nacionalistas que va a tener el Parlamento. No obstante, muchísimos de esos proyectos habían quedado como una tradición no lograda de la izquierda y van a ser, en muchos casos, llevadas a cabo por decretos peronistas a partir de mediados de los años 40. Bien, entonces, lo interesante para entender la línea del socialismo es pensar ahora fácticamente cómo produjo su dinámica política y su programa para establecer esto que podemos llamar un programa de democracia de los sectores medios, que en ninguna medida se conformó como un programa exclusivo de los trabajadores, y ahora les voy a relatar cómo. Bueno, el Partido Socialista tiene, al igual que otros partidos, fundamentalmente que el radicalismo, la conformación sobre un núcleo de lucha contra la unicidad del sistema oligárquico, que se planteaba un personalismo interpares, es decir, esa sociedad de los notables, pequeñas familias, en donde lo pragmático, que era la conservación del poder, poco tenía que ver con el desarrollo de un sistema programático ni ideológico puesto en juego. En el Partido Socialista se va a establecer un marco de congresos y de integrantes de esos congresos que siguen una línea de debate con una dirección del partido que va a ser votada por los integrantes, los adherentes a este partido. Ahí empieza un poco la idea del afiliado, del integrante de un partido como una sociedad institucionalizada que tiene normas internas y que define normas para la participación en un sistema de partidos. Bien, el socialismo va a declamar largamente por, digamos, el avasallamiento que el sistema político en general hace de lo que podría llamarse una democracia de procedimiento, ¿no? Muy bien. Si algo tiene el Partido Socialista a lo largo de su primera historia es que se va a enfrentar ya para los años de mayor crisis en el sistema político, con rupturas y desgajamientos. El Partido Socialista va a tener varias rupturas, varias bifurcaciones y va a dar lugar a nacimientos de otros partidos. De la misma forma que muchos otros partidos también se fragmentan entre los años 20 y el año 1930. Bien, es importante
y es un hito la elección de Alfredo Palacios como es como el primer diputado de Latinoamérica que ingresa con la reforma electoral de 1902 al Parlamento. Entonces, ahí con la ley electoral auspiciada por Joaquín B. González, el socialismo empieza para la mirada de los anarquistas y después para la mirada de los sindicalistas, a convalidar el sistema que de alguna medida, que en toda medida era vista por el sistema político de los sectores subalternos como un sistema restrictivo y fraudulento. Bien, no obstante esto, el socialismo va a tener representación parlamentaria a partir de estos momentos y hasta los años 30. El socialismo va a tener representación de los trabajadores y el programa que el socialismo presenta y que expande tiene que ver en general con la interpretación de la historia argentina que hace Juan B. Justo, que valora frente a la historia de los objetores de López y de Mitre la misma línea histórica de Mayo Caseros. Es decir, interpretan la necesidad de una democracia instalada a partir de un sistema educativo y de un sistema ilustrado europeísta. Por lo tanto, ese internacionalismo marxista evolucionista de Justo interpreta a Moreno, la generación del 37, Sarmiento, y finalmente termina la generación del 80 como la consumación del Estado argentino en un proceso necesario para la incorporación de los trabajadores en una pedagogía que les permita desarrollar su conciencia de clase e intervenir en el sistema político. Hay un ítem en la historia del Partido Socialista que es la lucha contra la política criolla, entendiendo la política criolla como tradición de la cultura política argentina basada en el personalismo, en el caudillismo, en el clientelismo y en la acción pragmática más allá de la legislación y el uso de la violencia sistemática como medio de dirimir o arbitrar las pujas que el propio sistema determinaba. En este sentido, el socialismo plantea la necesidad de la ley y la necesidad del parlamento y del debate. Juan B. Justo entiende, junto con sus discípulos, que la Argentina no puede seguir el mismo camino de instalación del socialismo que había seguido los países donde había madurado el sistema industrial y que por lo tanto el desarrollo agrario de la Argentina y la acción del capital imperialista ponía a la Argentina en la necesidad de un desarrollo de las masas obreras aliándose con los sectores de la producción en forma extensiva. Digo, si hablamos de sectores medios, para el pensamiento del Partido Socialista, todos aquellos pequeños propietarios profesionales, la estructura que tramaba los sectores productivos comerciales de la Argentina debían conformarse como una alianza para superar la alianza de la estructura agraria, donde el mal fundamental, según Juan B. Justo, era el latifundio, y la alianza, esa estructura, que limitaba la posesión y la conformación de un sistema de democracia campesina o rural, se aliara con el capital imperialista. En este sentido, entonces, la programática del Partido Socialista tenía condimentos liberales, es decir, el Partido Socialista pensaba en el equilibrio económico, en la necesidad de agilizar el comercio internacional, en evitar las trabas que se ponían fundamentalmente al sistema de comercio internacional, valorando por sobre lo que podríamos llamar un proteccionismo industrialista, la idea de evitar los costos que fueran en detrimento de la capacidad de compra de los salarios. Es decir, eran librecambistas en términos de defensa de los salarios,
uno podría decir que ahí había un condimento liberal que se asociaba, en el caso de ellos, a la necesidad de un desarrollo de los trabajadores. Tuvieron una legislación fuertemente anticlerical, fuertemente antimilitar, obviamente estaban contra la acción de la Iglesia en la educación, contra la acción del Estado a partir de la conscripción. Entendían que en economía tenía que haber que favorecerse la estabilidad, creían que para oponerse al latifundio tenía que haber un impuesto directo sobre la tierra. Como dije, defendieron los derechos básicos a través de proyectos, digo rápidamente, las 8 horas de trabajo, el trabajo de niños y mujeres, el descanso dominical y otras tantas legislaciones que después cobraron realidad. Junto con el anarquismo, los unió este fuerte trabajo de irradiación cultural entre los miembros. Es decir, así como el anarquismo, dijimos, tenían en sus círculos libertarios la acción pedagógica de ocio y de difusión, de publicaciones, el socialismo va a tener una cultura ilustrada fortísima. Si hay elementos visibles del socialismo, va a ser su acción para el cooperativismo, para la fundación de bibliotecas, para una pedagogía entre sus adherentes. Obviamente, dentro del anarquismo va a haber un trabajo muy interesante, igual que los anarquistas, en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, y hay elementos fundamentales para pensar que fueron, al igual que los anarquistas, sistemáticamente los que introducen la mirada de género, que después va a ser obviamente abortada. Del Valle y Berlucea es uno de los integrantes del Partido Socialista, que después se va a convertir en internacionalista, en defensor de la revolución bolchevique, expulsado del Senado, y el que presenta proyectos de ley de divorcio vincular y tiene un fuerte trabajo sobre este tema del género. Bueno, esta plataforma partidaria, diría yo, tiene un elemento central que es la expansión de lo que podríamos llamar la plataforma urbana a la plataforma rural. Es decir, el surgimiento de un movimiento del Grito de Alcorta en 1912 determina no solamente con el tiempo la fundación de la Liga del Sur y algunos representantes que después son claramente la dirección burguesa con Lisandro Latorre, sino también la Federación Agraria, que son nuevos representantes de los sectores medios rurales que adhieren al socialismo. El socialismo tiene una presencia muy importante en Santa Fe. En estos últimos tiempos de la democracia han logrado gobernar la ciudad de Rosario, han tenido concejales casi siempre y han logrado la gobernación. Bien, que sea en Santa Fe y que haya sido la ciudad de Buenos Aires, habla de estas dos plataformas, una plataforma bien urbana y una plataforma rural. El cooperativismo como medio de lucha de los arrendatarios. Desde el Grito del Corte, la Federación Agraria es muy importante. Las cooperativas de consumo, la cooperativa de compra, la cooperativa de venta. Bien, esa es una tradición que me parece fundamental en la izquierda argentina. Muy bien, en su desarrollo, como partido, entonces el socialismo va a tener hacia 1915 la expulsión de Alfredo Palacios, que era uno de sus principales integrantes, que va a fundar el Partido Socialista Argentino. Durante un periodo se mantiene paralelo, digamos, con una vida autónoma. Finalmente después vuelve al partido después de un tiempo de no actuar en política. En 1915 hay otra bifurcación, otra ruptura, en 1917 con Alberto Palcos hay otra ruptura en donde claramente lo que empieza a darse es la conducción del Partido Socialista como
conservadora frente al movimiento que está triunfando, que es claramente internacionalista revolucionario. Mientras que las posiciones digamos, de la dirección del Partido Socialista son fundamentalmente, si ustedes quieren, reformistas, liberales de izquierda, y terminan no siendo internacionalistas porque ven el movimiento maximalista como un peligro. Este sector de internacionalistas va a ser uno de los que después termine fundando el Partido Comunista. Antes de la fundación del Partido Comunista, hay otro integrante del Partido Socialista que va a determinar otra línea que va a madurar con el tiempo, que es Ugarte, ¿no? Manuel Ugarte, que también rompe con el partido, pero funda un antiimperialismo de corte latinoamericanista. Aquí hay otra línea que finalmente va a terminar con el tiempo distanciándose del socialismo y estableciendo vínculos con un pensamiento nacionalista y hasta populista. Cuando digo populista me refiero a desarrollos ideológicos que se basan en el liderazgo carismático, no en un partido ideológicamente conformado, y que en general establecen un marco de acción espontaneísta y a partir de un vínculo entre las masas y los conductores. Digo, esas mediaciones van a empezar a ser contempladas por algunos sectores socialistas como las potenciales vías de cambio, y en esto, bueno, el peronismo, si ustedes quieren, es representante cabal de esta línea, el irigoyenismo va a ser la anterior, y va a tener socialistas que adhieran a esa línea, como una línea de cambio de la vida de los trabajadores a partir de otra interpretación. En este caso, las posiciones entre las realidades latinoamericanas, el internacionalismo, la acción del capital imperialista y las alianzas internas para enfrentar a ese capital imperialista. Bueno, finalmente, la salida de Alberto Palcos y otros integrantes, Barreiro, Penelón, van a terminar dando la fundación de este Partido Socialista Internacionalista que se conforma a partir del año 21 en Partido Comunista Argentino. Los líderes de este Partido Comunista Argentino son Scioldi, Codovilla, durante mucho tiempo. Estos hombres, a partir ya de los primeros años 20, van a tener un contacto fluido, casi les diría radial y permanente con Moscú, y entonces, de alguna manera, en la familia de la izquierda empieza a verse al Partido Comunista como una sucursal moscovita que mantiene sus congresos y recepciona las directivas de Moscú como el camino de la acción política. Muy bien, el resto del Partido Socialista continúa su camino electoral, sigue triunfando en capital y va a tener triunfos que hacen que Repetto, Juan B. Justo, Mario Bravo entren al Congreso, va a tener diputados, va a tener senadores, como dije antes, del Valle y Berlucea es uno de ellos, pero finalmente después rompe con el partido. Y finalmente, este Partido Socialista, que había tenido fracturas, en algún caso como la de Alfredo Palacio, por su cercanía con modos criollos de resolución de sus cuentas personales, con un duelo, y en otros casos por, obviamente, una ruptura ideológica, en el caso del internacionalismo, va a tener en 1927 una ruptura a la derecha, es decir, un sector que entiende que el socialismo, como actor de los sectores medios, tiene que aliarse con un sector de la burguesía para enfrentar, en estos años, obviamente, al irigoyenismo. Ese sector va a ser el Partido Socialista Independiente, que tiene como principal figura a Federico Pinedo, Iramain, De Tomaso, son
los principales integrantes, ese Partido Socialista Independiente durante los años 30 va a formar parte de la concordancia, es decir, de la unión entre los sectores del Partido Demócrata o la continuidad que tiene la oligarquía del PAN en un nuevo formato, en el periodo justista, con la Unión Cívica Radical antipersonalista, es decir, anti-irigoyenista, y este Partido Socialista, más otros grupos provinciales que conforman entonces el nuevo periodo de una república restrictiva con el famoso fraude patriótico. Tenemos un Partido Socialista que va a formar parte de esa nueva convalidación a partir del año 32. Bien, creo que con esto dejamos medianamente argumentada la importancia de lo que podemos llamar familia de las izquierdas. Nos quedará aludir a ellas para completar en todo caso sus relaciones, digamos, en el sistema político y en la puja fáctica con el radicalismo, que es el próximo bloque. Les mando un saludo.